La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy es viernes de salud. Nos acompaña el doctor Martín Ortiz García. Él es ginecólogo obstetra en ejercicio, pero ostenta la posición de encargado de la Dirección Materno, Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, que él es el órgano que se encarga ahora de los hospitales. Antes era el Ministerio de Salud, ahora es el Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor. Buenos Bienvenido. días. Gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Gracias. Doctor, cuando estamos hablando de el área materno-infantil, ¿de cuántos hospitales estamos hablando y de cuántas camas y de que están bajo su supervisión, vamos a decir? Sí, mire, en el Servicio Nacional de Salud, que es la parte operativa del sistema de salud, tenemos alrededor de 200 hospitales. Y los hospitales que están bajo nuestra dependencia, en el sentido de dirección materno, infantil y adolescente, es donde quiera que nace un niño o donde se ingresa un niño o una mujer embarazada, o tenemos un servicio adolescente. Y estamos hablando de más de 162 hospitales en el país entero, donde nosotros tenemos que tener alguna injerencia para que los servicios de salud sean ofrecidos a la población en sentido general. Pero básicamente usted hace hincapié en adolescentes. Sí. ¿Y cuál es la realidad sexual y reproductiva de los adolescentes o de las adolescentes en la República Dominicana, partiendo de las estadísticas que ustedes manejan? Sí, fíjese, uno de los grandes desafíos que encontramos cuando llegamos a la gestión era el alto número de embarazos en adolescentes. Nosotros teníamos alrededor de un 24% de los partos o de los embarazos en el 2020 eran de adolescentes. Es decir, de cada 100 partos que había en los hospitales, 24 eran de adolescentes. ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de los 9 a los 19 años. De 9 años. Bueno, la adolescencia es de bueno, esa sí, época, okay. ¿verdad? Pero entonces, los embarazos. Los embarazos, bueno, tenemos niñas de 10 años y tenemos niñas de 19 años. O sea, entre el margen de los 10 años y los 19 años, tenemos cada vez menos de los 10 a los 15 años. La mayor parte entre los 15 y los 19 años. Doctor, un paréntesis, porque yo recuerdo que hace 1000 años, yo vi en la prensa como algo bueno, que una niña, creo que de 8 o 9 años, estaba embarazada. Una niña de 10 años puede salir embarazada, ¿y qué implicaciones tiene? Porque es una niña, es una niña. Sí. ¿Qué implicaciones tiene eso para su desarrollo? Sí. Fíjense, después que una niña tiene su primera menstruación, es decir, que ya tiene ovulación, si tiene algún contacto sexual, puede quedar embarazada. Las implicaciones, lógico, es un organismo que no está preparado ni física ni emocionalmente para el impacto que es un embarazo y la afecta en gran medida. Tiene más probabilidades de complicaciones, de parto prematuro, de tener hipertensión arterial durante el embarazo y un sinnúmero de situaciones que se agravan. Es una niña con otro niño. Exactamente. Y de ahí la importancia de lo que hemos hecho desde nuestra dirección en el impacto sobre el embarazo en adolescentes. Les repito que en el 2020, cuando nosotros llegamos a la gestión, teníamos un 24%. Ahora mismo nosotros tenemos un 19%. Sigue siendo alto, pero el impacto es mucho. Te voy a dar un número absoluto. En el 2020 teníamos alrededor de 25.000 partos al año de adolescentes embarazadas. Increíble. Este año que pasó tuvimos alrededor de 13.000, 14.000 partos. Estamos hablando de una reducción de más de 10.000 partos al año o de embarazos en pero sigue siendo grave todavía, doctora. Sí, seguro. Ahora, doctor, una pregunta. Hemos conseguido mucho, pero no estamos conformes. ¿Adolescentes eran totalmente dominicanas o habían de otras nacionalidades? No, seguro. Recuérdate que nosotros, por ejemplo, el año 2024 tuvimos un 36.7% de nuestros partos de extranjeras haitianas. Exacto, pero ¿cuáles de esas eran adolescentes? Un buen grupo, un número importante de adolescentes haitianas, básicamente. Este año que pasó, el año empezó con un 38% de partos de haitianas, después del asunto migratorio que se colocó a partir de abril, la reducción fue importante y terminamos con un 24% de los que partos. Sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Bueno, te voy a decir que nosotros tuvimos una reducción exactamente de 14.533 partos menos de nacionalidad extranjera haitiana el año pasado. Fíjate la magnitud del problema que hemos tenido en los últimos años y cada año... Y el control parece que surtió efecto, sí, obviamente. Seguro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ahora en enero nosotros tuvimos
con relación a enero del año 2025, 1.909 partos menos de extranjeras haitianas en un solo mes, con relación al año pasado, después de los asuntos migratorios. Pero volviendo al asunto de los adolescentes, mira, anteriormente nosotros encontramos cuando llegamos a la gestión, unas 18 unidades de atención de adolescentes en todo el país, que más que de unidades de atención integral, eran unidades de atender embarazadas adolescentes. Nosotros le cambiamos la mirada y tenemos a las adolescentes embarazadas chequeándolas en un consultorio diferenciado, aparte de la unidad, porque en la unidad lo que estamos haciendo es que tanto niños como niñas, adolescentes, pueden ir a recibir atención, y de ahí el impacto de esa disminución, porque anteriormente una madre no llevaba o no enviaba un adolescente a una unidad donde había adolescente embarazada, porque la niña estaba viendo un ejemplo que no era el que quería ver. Ahora, doctor, en otros países, las autoridades sanitarias, conjuntamente con las escuelas, con el Ministerio de Educación, obligatoriamente una niña que tenga entre 10 y 12 años tiene que ir donde un ginecólogo, tienen que explicarle, obviamente, su sexualidad, es decir, es reproductiva, pero también tiene una función sexual, y las implicaciones que tiene y cómo tiene que cuidarse. Porque ya los partos están ahí y eso, pero ¿qué se puede hacer para que no se llegue ahí? Ahí va, a eso me refería. Mira, nosotros cuando llegamos teníamos 18 unidades de atención integral, que más que nada eran para embarazadas adolescentes. Hoy en día tenemos 39 unidades de atención integral, donde no vemos embarazadas, donde vemos a la población de adolescentes con la finalidad de darle consejería, visita de médicos. Tenemos médicos familiares, tenemos pediatras, ginecólogos y sobre todo psicólogos. Entonces, eso ha impactado de una manera tal en la disminución de las embarazadas y en la adquisición de métodos anticonceptivos y sobre todo de orientación. Nosotros no le hablamos de anticonceptivos, nosotros vamos, y esa es una ventaja que hemos tenido con el Ministerio de Educación y algunos distritos escolares e incluso con las iglesias, que nos han permitido acercarnos, porque antes no permitían mucho porque pensaban que le íbamos a hablar de anticonceptivos. Realmente nosotros damos consejería. Ahora, lo de anticonceptivos sale en la conversación y bueno, y ofrecemos los anticonceptivos, sobre todo un método de larga duración para los adolescentes. Sí, no, y que sea una sexualidad responsable. Sí, y no solo eso, fíjate, hay muchos jóvenes, adolescentes, varones y hembras, que van a las unidades refiriendo que tienen un dolor de cabeza, por ejemplo, y cuando los investigamos y se les da la consejería, entonces vemos que está siendo abusado o sexualmente, o físicamente, o emocionalmente, por padres, por abuelos, por cercanos. O sea que el impacto que han tenido estas 39 unidades ha sido importante. Y hay 6 unidades más que están por aperturarse, ya están listas y que en los próximos meses, en un par de meses ya debemos tenerla aperturada. Y están por toda la geografía nacional. Doctor, ¿cómo estamos en la tasa de mortalidad materno-infantil? Sí, mira, la razón de mortalidad materna, en números absolutos, el año pasado tuvimos 10 muertes menos, pero tuvimos ¿Pero qué número, porcentaje por 100.000? Bueno, mira, la razón de mortalidad materna se calcula por 100.000 y la nuestra, lo ideal debe ser 70 por 100.000. La nuestra el año pasado estaba en 126 por 100.000. Es alta. Las haitianas impactan mucho. Por ejemplo, te puedo decir que el año pasado nosotros tuvimos 134 muertes maternas, de las cuales 61 fueron extranjeras haitianas. Entonces, fíjate que te dije que tuvimos un 24% de nacimientos de haitianos, y de ese 24%, ahí está el 49% de nuestra mortalidad. Eso nos impacta en gran medida, son números nuestros porque pasan en nuestros hospitales, pero cuando los segregamos, nosotros no estamos en el ideal, pero sí estamos mucho mejor. Se han hecho y se hacen todos los días capacitaciones, se han equipado los hospitales, hay más médicos, hay mejor infraestructura, todavía faltan cosas por hacer, pero la mortalidad materna es uno de los retos que tenemos con la finalidad de tratar de impactar. Eso tiene mucha relación con la no atención previa durante el embarazo, ¿no? Exactamente, fíjense, y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la nacional extranjera haitiana. Normalmente ya llegan a nuestros hospitales con muchas morbilidades, es decir, con muchas condiciones que agravan su salud, producto de no haber recibido una atención prenatal adecuada, un chequeo prenatal adecuado, una nutrición adecuada, un sinnúmero de situaciones que impactan en gran medida. Se mueren las dominicanas también, y la mayoría de ellas también son por asunto de una no buena atención preconcepcional durante el embarazo y en ocasiones en la atención del parto o de desembarazo.
Entonces todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Pienso que hemos logrado mucho con todas las capacitaciones y el equipamiento que tenemos, pero todavía falta. En mortalidad infantil el año pasado tuvimos alrededor de 363 muertes menos que el año 2024, de las cuales 242 fueron neonatales. Las muertes neonatales son las que ocurren en los primeros 28 días y tuvimos 242 menos que el año anterior. Y las muertes postnatales, que son las de los 29 días hasta los 364 días, o sea, hasta un día antes del año, unas 121. Es un número importante, son números históricos en el sentido de la baja que ha ido obteniéndose con la tasa de mortalidad infantil. Los esfuerzos están ahí y vuelvo y te repito, estamos orgullosos de eso, pero no estamos conformes, todavía nos faltan muchas cosas por lograr. Vamos a una breve pausa. Continuamos con el doctor Ahora Martín que viene lo Ortiz bueno, García, sí. que yo tengo una pregunta caliente por ahí. Volvemos en unos minutos. Estamos conversando esta mañana con el doctor Martín Ortiz García. Él es gineco-obstetra y encargado de la Dirección Materno-Infantil del Servicio Nacional de Salud. Doctor, usted primero fue el ginecólogo tratando a las mujeres y también trayendo bebés al mundo. ¿Quiénes se enferman más? ¿Las mujeres en edad como reproductiva o las mujeres en edad menopáusica? Cada etapa de la vida tiene sus enfermedades. Cada día vivimos más, por lo tanto las mujeres en edad perimenopáusica y posmenopáusica están teniendo más enfermedades crónicas. Por ejemplo, es más factible que tenga un cáncer una persona de mayor edad, entonces el cáncer tiende a ser más frecuente, la diabetes, la hipertensión. Entonces, en la edad adulta, tanto hombres como mujeres, tenemos muchas más enfermedades crónicas, no transmisibles. Doctor, ¿es verdad que el agua enferma a las mujeres? Bueno, un agua contaminada puede enfermar a cualquier gente, eso da infecciones y demás. No tanto así. ¿Qué pasa con las aguas acá? Nosotros acá tenemos problemas de agua por cisterna, por tinacos no bien tratados, y eso puede dar unas enfermedades de la piel, incluso podría atribuirse a algunas infecciones vaginales a un agua contaminada o no bien tratada. Pero yo pienso que es un poco más un mito las infecciones vaginales causadas por el agua que otra cosa. ¿Es cierto que si una pareja se acuesta con otra pareja, trae el histórico de la pareja? Puede traer enfermedades que la tiene ahí y se la transmite. Dice que si se acuesta con una persona, se acostó con las otras que se había acostado antes. Sí, bueno. ¿Eso es verdad o no? Sí, mira lo que pasa. Cuando tú tienes contacto con una persona sin protección, aunque el preservativo no protege contra todas las enfermedades, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano, el preservativo no tiene toda la protección. Entonces, cuando tú tienes relación con una persona sin protección, tú puedes estar sometido a cualquier cosa que esa persona tenga anteriormente. Trae el histórico. Sí. Pero hay enfermedades que simplemente están y se van y ya no están activas, por lo tanto no son contaminantes. Pero sí, la promiscuidad o el tener relaciones con múltiples parejas tiende a tener más probabilidades de tener alguna enfermedad que se transmita por las relaciones sexuales. Doctor, ¿y la llamada eclampsia es frecuente en nuestros hospitales? Bueno, mire, hay 3 causas de mortalidad materna a nivel mundial, no solo en República Dominicana, a nivel mundial, y 2 trastornos hipertensivos del embarazo, donde la eclampsia es la parte de convulsiones al final con una... O sea, la acumulación de sodio, ¿no? Sí, de sal. De sales y un sinnúmero de cambios que se producen en el embarazo en una paciente que tiene un trastorno hipertensivo, la presión alta, y la eclampsia es el culmen, donde es la convulsión y todo eso. Es frecuente en ese tipo de pacientes, pero normalmente se previene con las consultas prenatales, con el ingreso a tiempo. Hoy en día tenemos muchas cosas para detectar. Por ejemplo, yo puedo hacer una sonografía a una paciente embarazada a las 12 semanas
que se llama sonografía genética, que me puede dar la predicción de si esa paciente, por unos flujos que hay en las arterias uterinas, si esa paciente tiene la posibilidad de desarrollar un trastorno hipertensivo, y entonces esa paciente desde el inicio le colocamos aspirina, vitamina D, calcio, que tienden a prevenir los trastornos hipertensivos. No es tan frecuente la eclampsia como decir que todas las que van a tener presión alta van a sufrir eclampsia, pero todavía ocurre. Doctor, las hormonas, que obviamente a partir de cierta edad la mujer deja de producirla, y hay unos pellets, hay unos sueros, hay unos suplementos. Hasta el día de hoy, ¿qué se saben de la benignidad o de la consecuencia negativa que tengan ellos? Mira, los pellets básicamente no son terapias de reemplazo hormonal para lo que es la menopausia, son más relacionados en el aspecto sexual. Mejoran la libido, la mujer en estado posmenopáusico tiene algunas de las hormonas muy disminuidas, y los pellets van básicamente en el estado, en el ambiente sexual, más que nada, o de energía, pero no como sustitución de estrógeno, progesterona, que es lo que normalmente la mujer necesita, con la finalidad de mantener, por ejemplo, el hueso, la piel, la sequedad vaginal, ese tipo de cosas que se mejoran con las hormonas que normalmente producen los ovarios, que lo dejan de producir por la menopausia, y que hay algunos medicamentos que nosotros utilizamos para reemplazar la función de los ovarios, y esos tienen otra función. Ya eso sí ven la mujer de manera integral, porque le cuidan el hueso, como te dije, la piel. Esos son suplementos, pastillas y eso. Sí, esos son medicamentos de terapia de reemplazo hormonal. De reemplazo hormonal. Lo que no está produciendo tu organismo, se lo administramos. Los pellets no hacen eso. Los pellets no, porque los pellets son normalmente de testosterona. Y la testosterona es una hormona que la mujer la tiene con la finalidad más en el ámbito sexual. Entonces, ¿qué mejoran los pellets o hormonas bioidénticas, como le dicen? Más bien en el aspecto sexual. Usted sabe que la libido está disminuida en la mujer posmenopáusica, y entonces en ese sentido son los pellets. También las terapias de reemplazo hormonal tienden a ayudar a la mujer en ese sentido. Entonces, explíquele al público qué es un pellet, porque el pellet, hay público que no sabe lo que es un pellet. Sí, el pellet ahora le llaman el chip de la juventud y demás. Parece un granito de arroz. Un granito de arroz. Parece un granito de arroz. ¿Plástico de metal o cómo? No, eso es degradable. Es degradable. Testosterona. Imagínate que fuera una pastilla tomada que se degrada en el estómago. Esta se coloca bajo la piel con un poco de anestesia. O sea, es bien sencillo, se coloca y se va liberando poco a poco ahí. Tiene una pero a través de la piel, aparte de la testosterona, inyectan otras cosas. Doctor, mire, bueno, y eso, vitaminas. No, pero ya las vitaminas, esos son unos sueros que le ponen. No, pero yo en una ocasión fue un médico, yo no quise ponerme el pellet. Sí. También el pellet se le pone a los hombres, porque es testosterona. Cuando ya en cierta edad uno también tiene disminución de la testosterona y tiene una disminución de la función sexual, y se le colocan los pellets. Y funciona. Los pellets en el hombre doctor, son en altas dosis, muchas más que las mujeres. Y funcionan. Tiene su función en el aspecto sexual. Sexual, no como terapia de reemplazo hormonal. Mire, doctor, yo no quiero terminar el programa sin preguntarle algo que cada vez vemos en los medios locales, bueno, más bien internacionales, y es lo que se llama la despoblación. La tasa de natalidad ha disminuido. Siempre nos veíamos, ¿verdad?, como los países pobres son los que tenían más muchachos, parían gente sin poder, decían 4, 5, 6, y por aquí, tenía uno por aquí, por allá, por allá. ¿Cómo ha sido el comportamiento en la República Dominicana? Y si ha disminuido la natalidad, la tasa de natalidad, ¿y en cuáles sectores? Mira, la tasa de natalidad a nivel mundial ha disminuido de manera importante, y República Dominicana no se abstrae de eso. Hoy en día la tasa de natalidad en República Dominicana anda alrededor de 2.1, es decir, 2.1 hijos por familia. Cada vez vemos que a nivel mundial la pirámide poblacional se está invirtiendo, que tenemos menos jóvenes y más gente adulta en todo el mundo. Y Dominicana, como te digo, no se abstrae, sí ha disminuido de manera importante. Hoy en día tú ves
que la gente en Europa, Estados Unidos y ya aquí tienen 2 gatos y un perro y así por el estilo. Pero a nivel bajo, a nivel de bajo ingreso, no. A todos los niveles. A todos los Acuérdate niveles. que se hace Es decir, ya la gente... un promedio. De cualquier manera, mientras menos recursos y menos educación, están teniendo más hijos. La gente de mayor poder adquisitivo tiene menos hijos. Hoy en día la gente prefiere disfrutar de un viaje, de poder pasear. Lo cual es paradójico. O tener una mascota. O tener una mascota. Y eso hace que realmente se postergue. Hoy en día también otra cosa que ha pasado. Anteriormente la mayoría de la gente que estudiaba en la universidad y que estaba en los trabajos eran los hombres. Hoy en día usted va a una universidad y el 80% son mujeres. Y entonces la mujer ha retardado esa prioridad de maternidad por su preparación, por el complemento de toda su preparación profesional, y ha retardado la maternidad. Y por eso en ocasiones nada más tienen un hijo, 2 hijos, o deciden no tener. Ayer yo recibí en mi oficina 2 médicos, pacientes mías, y ninguna de las 2 tienen planes de tener hijos. Y son a rajatabla. No, doctor, no voy a tener hijos. Entonces, eso ha disminuido realmente de manera importante y es una preocupación. En los países grandes, la gente adulta que están sosteniendo con las pensiones son cada vez menos. Son cada vez menos. Entonces, Eso hasta en China. Hasta en China Sí, estaba por ejemplo, Eso no va a ser en China una sostenible vez- porque si no hay gente joven que cotice para En China subsidiar a antes los limitaban viejos. a un hijo, ahora quieren que tengan ahora hijos. quieren que tenga, porque realmente es una cojan proyección ahí. a nivel mundial y es una preocupación. Entonces, aquí es grave, doctor, porque usted decía que la tasa, en el caso de las haitianas... En las haitianas la tasa de natalidad debe andar entre 8 y 10. Ay, ay, ay. ay. Y- Por sí. eso yo he dicho que en 10 años, 20, Bueno, aquí va a haber más haitianos que dominicanos. La estimación es que si nosotros seguíamos atendiendo los partos de las nacionales extranjeras haitianas en el país, en el marco de unos 12 a 15 años, iban a haber mayores nacimientos de haitianos acá que de dominicanos. Doctor, muy agradecido por todas esas informaciones útiles que nos permiten conocer el sector público en el área de ginecología y obstetricia, pero también en el sector privado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos de acá, ¿verdad? Bueno, pues recordarle propuesta semanal a 8 de la mañana y que tengan un feliz fin de semana, que descansen. Bueno, señores, gracias por la sintonía que nos han dispensado en esta semana. La invitación, como siempre, para continuar con Telesistema Canal 11 y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.